Buenas. Buenas a todos los primeros que se van conectando. Hola Hola Ani, Eli, ¿cómo andás? bien vos. Bien, todo bien por suerte. ¿Se me escucha bien? ¿Se me ve bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, perfecto, Bárbaro, perfecto. bárbaro. ¿Lista para esta segunda edición? Lista para esta segunda edición. Estoy como casi, te diría, como si tuviera un déjà vu, ¿o no? Claro, tal cual, pero me imagino que desde tu área tenés novedades. Sí, recientes, calentita, calentito. Mira, Buenísimo, ni que lo hubiéramos hecho a propósito, ¿no? Cuando tal pusimos, cual. coordinamos, coordinamos para este nuevo vivo sobre este tema, este día y esta hora, y sabíamos, o al menos yo no estaba interiorizada bien en qué horario era el que senadores iba a tratar la nueva ley de teletrabajo. Eh, Así que sí, reciente ha sido aprobada a la ley de teletrabajo por la Cámara de Senadores con un 40% de votos a favor y un 30% de votos en contra. El 40% obviamente del oficialismo, el 30% de la oposición, cosa que no Sí. había pasado en Cámara de Diputados, había tenido menos resistencia por parte de la oposición esta ley, pero bueno, calculo yo que también tendrá que ver con el tema de que se trató la ley de teletrabajo y de reestructuración de la deuda, que incluso ahora siguen debatiendo, al menos hasta recién que me conecté, estaban todavía debatiendo el tema. Tal vez los ánimos estaban como un poquito candentes por el tema también de la deuda y ha sido esa, es mi apreciación personal, el motivo que hizo esta diferencia con los votos y con la resistencia por parte de la oposición a esta ley. Pero bueno, sí, súper reciente la noticia para todos los que están conectados Sí. ahí. Bueno, saludo a todos los que se fueron conectando. Valeria Izón, Melano Alicia, hay publicidades en redes, que siempre me gusta decir que si necesitan algo, Tere de Hay Publicidades en Redes es una genia, los va a poder ayudar con todo lo que es marketing digital. Laval, Sanati Charini, bueno, gracias a todos por conectarse. Hola Pablo Avalle, bueno, muchos amigos en común que tenemos con Eli. Hola María, Oli es una genia que está siempre ahí al pie del cañón también. Tal cual. Sí, sí. Así que Así que bueno. bueno, un poquito comentar entonces, si les parece, esto es teletrabajo y estrés, ¿no? Todos conocemos, como yo había comentado en el post esta semana, todos sabemos hoy en día lo que es el teletrabajo o de qué hablamos cuando hablamos de teletrabajo, ¿no? Con este tema del ASPO y del aislamiento social preventivo obligatorio, todos nos vimos como de golpe inundados por el tema del teletrabajo, nos atravesó absolutamente a todos, bueno, o a casi todos, ¿no? En la medida de las posibilidades, de las actividades que cada uno hace. Pero bueno, la verdad es que nos atravesó como pudimos, con lo que teníamos, ¿no? Y bueno, y por eso es tan importante y me parece tan importante tenerte acá, Eli, para que hablemos también no solo de lo que me atañe a mí, que sería todo el tema legal, sino complementar con algo tan importante que es la parte psicológica. Bueno, y una de las consecuencias del teletrabajo que está totalmente ligada, que es el estrés, ¿no? Tal cual. Sí, sí. Además esta adaptación casi inmediata que tuvimos que hacer muchas personas a una nueva modalidad de trabajo a la cual no estábamos acostumbrados. Tal cual, totalmente. Desde lo legal, eh, bueno, esto voy a repetir un poquito lo que hablamos en el live del teletrabajo anterior, porque le quiero contar que tuvimos un problemita técnico y no se ha podido guardar. Entonces, para los que ya me escucharon y para los que no me escucharon va a venir bien, pero para los que no me escucharon les pido disculpas, pero me gustaría por ahí un poquito refrescar estos conceptos para que todos sepamos
cómo estábamos antes. Hoy tenemos recién calentita una nueva ley sobre teletrabajo que regula específicamente esta modalidad, ¿no? Pero la realidad es que hasta hace unas horas atrás no teníamos en nuestro país ninguna ley que específicamente regulara la modalidad del teletrabajo, la materia dentro de derecho laboral que sería el teletrabajo. Teníamos simplemente el artículo 177 de la OIT, que hablaba del convenio de la OIT, que hablaba de el trabajo a domicilio, pero no específicamente la modalidad de teletrabajo, que si bien teletrabajo viene de la palabra trabajo a distancia, ¿no? Teledistancia y trabajo a distancia, sino, bueno, home office es una modalidad, ¿sí? Una especie dentro de esta generalidad que es el teletrabajo. Hoy en día, por el tema del COVID, todos nos vimos obligados a trabajar desde nuestras casas. Entonces, simplemente teníamos este convenio de la OIT que regulaba el trabajo a domicilio, y teníamos el artículo 78 de la Ley de Contrato de Trabajo en cuanto a quién debería hacerse cargo de estos gastos que a uno le generan conectarse, tener buena conectividad en la casa, tener una computadora, tener un dispositivo electrónico acorde a las necesidades. Y con estas cositas, ¿no? Y con una reglamentación también importante de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo en cuanto a los elementos que el empleador debe aportar a su trabajador que está trabajando con esta modalidad de home office, por ejemplo, una silla ergonómica, ergonométrica creo que se llama, que tenga un botiquín, que tenga un soporte para que la computadora tenga una cierta altura con respecto al cuello para evitar también después los problemas con las cervicales. Bueno, todas estas reglamentación de la superintendencia vino como a ayudar y era lo que teníamos hasta el momento para poder sobrellevar todo el tema del teletrabajo hasta la actualidad y como decíamos al principio, en esta realidad por la pandemia que hizo que de un día para el otro nos encontráramos todos los que podíamos o todos los que estábamos al alcance trabajando desde nuestras casas. Se hizo súper necesario poder tratar una ley de teletrabajo, ¿sí? Que hablara específicamente sobre muchas cuestiones, como por ejemplo el derecho a la desconexión. ¿Por qué? Porque la realidad es que en esta modalidad de teletrabajo se hace muy difícil el decir cuándo comienza mi jornada laboral y cuándo termina mi jornada laboral. En esta flexibilidad de, bueno, justo no estaba yo conectado porque estaba con mi hijo que estaba también conectado, entonces tenía que asistirlo porque tuvo un problema y no se podía conectar a la clase. Y eso que gentilmente el empleador me pudo comprender, después obviamente se traduce en, bueno, me tuve que quedar más tarde, muchas veces incluso al estar los dos en la casa es difícil incluso hacer esas reparticiones de tareas del padre y de la madre, los dos trabajando, quién asiste a los chicos, cuándo corta uno, cuándo corta el otro. Entonces, bueno, básicamente se trató estas cuestiones. Antes hay un organismo independiente que es el CIPEC, que desarrolló unas estadísticas que están en internet, que las pueden entrar a verlas ahí en CIPEC, ponen CIPEC y directamente los lleva a la página y van a ver las estadísticas, que antes del ASPO era un 8% en Capital Federal y Gran Buenos Aires que trabajaban bajo la modalidad de teletrabajo, y luego se pasó a entre un 35 y un 40%. Dentro de esta masa de gente que pasó a trabajar con teletrabajo por el ASPO, también se sacó otro dato interesante para mí, que es que la mayoría de estas personas eran hombres, ¿sí? Y que además de estas personas que comenzaron a hacer teletrabajo, la mayoría eran cargos, muchos cargos directivos, que son los que más posibilidades tenían, o jerárquicos, ¿no? Claro. No necesariamente directivos. Pero bueno, este tema también que todavía, y estas estadísticas traen a la luz, de diferencias en cuanto al género, ¿no? Que todavía pareciera ser que a las mujeres nos costara equiparar al hombre en cuanto a las tareas de mayor jerarquía, bueno, de todas las tareas en general, pero específicamente de los mayores roles o los roles más importantes.
Antes el teletrabajo era una suerte de captura de talentos, era visto como un beneficio que las empresas se guardaban como para darles en la entrevista a esos trabajadores que querían cuidar o que querían captar esta ventaja o este beneficio, que muchas veces, ahora y uno que lo conoce y lo vive al día a día, decimos, ¿de qué beneficio me están hablando? ¿No? O sea, quiero volver al trabajo, pero bueno, sepamos que esta es toda una situación que vivimos ahora anecdótica y espero que pronto pasemos, aunque aquí estamos pasando en Argentina, si bien mis seguidores son casi todos argentinos, hay algunos que son de otros países, en Argentina estamos pasando por el momento más tremendo en cuanto al pico de los contagios. Pero bueno, esperemos que pronto se pueda terminar y volvamos a la normalidad. Entonces, conociendo ahora todos un poco más de lo que hablamos cuando hablamos de teletrabajo, empiezan a suscitarse estas cuestiones. A ver, era todo muy lindo cuando yo tenía la posibilidad, después ahora en un ratito Eliana nos va a ayudar a pasar en limpio en términos psicológicos lo que estoy diciendo, pero era todo muy lindo cuando yo podía elegir qué día poder ir a hacer home office, pero ahora estamos todos los días con el home office, con los chicos además el agregado de que están en casa, entonces son muchas cuestiones. Lo novedoso de la ley de teletrabajo que acaba de salir sancionada en la Cámara de Senadores, como lo dije anteriormente, es que justamente habla del derecho a desconexión, ¿sí? Y otorga este derecho a la desconexión. ¿Qué quiere decir esto? Que pueda quedar establecida la jornada laboral cuál es y le da el derecho justamente al trabajador a desconectarse, a poder respetar esta jornada laboral, que se sepa cuándo empieza, cuándo termina, e incluso poder determinar si hay una brecha en la que no va a poder estar conectado, ¿sí? Que quede establecido. También se habla del principio de reversibilidad y de voluntariedad, ¿sí? Tengamos en cuenta también lo que es algo importante y no todo el mundo lo conoce, es que esta ley nueva de teletrabajo va a empezar a entrar en vigencia 90 días después de que finalice el aislamiento social preventivo y obligatorio. No es que a partir de mañana o de la publicación en el boletín oficial, como estamos acostumbrados los abogados, esto va a salir a entrar en vigencia. Va a entrar en vigencia recién a los 90 días, ¿sí? Claro. Justamente la oposición, ¿qué es lo que decía? La oposición o la parte empresaria, que fueron los que se oponían a este tema de la voluntariedad y la reversibilidad del teletrabajo en cabeza solamente del trabajador. Esto es lo que se criticó muchísimo al proyecto de ley, se criticó en el debate de diputados, se volvió a criticar en los argumentos que dieron hoy en la Cámara de Senadores. Que solamente esté en cabeza del trabajador esta posibilidad de revertir, de decir, no, bueno, no quiero trabajar más de forma virtual, quiero volver a trabajar de forma presencial. Se intentó desde la parte empresaria que esta posibilidad esté también desde la parte, de la parte del empleador, es decir, que el empleador diga, a ver, no, este trabajador me servía más en la empresa que trabajando desde la casa, la verdad es que no me está rindiendo igual en la casa que en la empresa, yo quiero que vuelva. Bueno, eso a partir de esta ley no va a poder ser. Una vez que hay un trabajador que está teletrabajando desde su casa, estaría en cabeza del trabajador, ¿sí? La posibilidad de decir, no, bueno, vuelvo a la empresa. Vamos a tener muchos problemas, ¿no? Con los empleadores que quisieran volver a ese trabajador a la empresa, que no va a poder ser si ese trabajador no lo quiere. Es un problema más. Nosotros tenemos un derecho laboral bueno, que es muy beneficioso para el trabajador en este país porque se entiende que en esta relación asimétrica, que es una relación laboral, es el trabajador quien está más desprotegido, ¿sí? Esa es la base, digamos, del sistema laboral argentino. Entonces, la realidad es que esta brecha o este desequilibrio, cuanto más calificado es el trabajo, menos desequilibrio habría, porque se entiende que la capacidad de negociación de un trabajador con su empleador digamos, no estaría sesgada por ignorancia o por incapacidad de negociación, ¿sí? Sino que serían como pares que están negociando sobre un contrato laboral. Entonces, a mayor capacidad, a mayor cargo jerárquico tal vez,
o mayores roles que se ocupa un trabajador, esa brecha sería menos asimétrica y esto nos estaría dando. Pero bueno, lo importante entonces de la ley, que recién salidita de senadores, es esto, es el derecho a la desconexión, la reversibilidad y la voluntariedad entonces es de cabeza del trabajador, esto no se modificó, esto salió así, sí, quiere decir que el trabajador puede acceder a trabajar desde la casa o no, si él no quiere, tiene que seguir trabajando de forma presencial, y la reversibilidad, es decir, puede en cualquier momento arrepentirse y volver a trabajar de forma presencial en cabeza del trabajador. También se incluyó como novedad el tema de la perspectiva de género. Esto quiere decir que las mujeres que se encargan de las tareas del hogar y del trabajo, esto puede ser conversado con su empleador como para poder justamente complementar sus tareas domésticas y las tareas laborales, ¿sí? De su trabajo que ocupan en su cargo, y también con esta conciliación de la vida familiar, que en caso de que ambos trabajen, los dos necesitan hacerse cargo de sus hijos y de las tareas domésticas. Entonces, que los dos puedan, tanto hombre como mujer, plantear una flexibilidad en cuanto a la jornada laboral desde la casa o desde los que hacen esta modalidad de teletrabajo. Yo creo, bueno, tuve un caso de una clienta que me llamó justamente que la agarró el aislamiento en la costa, ¿sí? Y tenía que conectarse, trabajaba en un laboratorio importante, tenía que conectarse para poder continuar trabajando en forma remota desde su celular a la plataforma que trabajaba el laboratorio. Bueno, toda una movida hizo el laboratorio para que ella pudiera tener el software que es necesario en su celular, pero la realidad es que a los días comenzó con problemas que no podía continuar sus trabajos como correctamente. Lo voy a sintetizar un poquito. Estaba en la costa argentina, ella estaba en sus vacaciones en marzo, el aislamiento le agarró que cortaron los micros, no pudo regresar, con lo cual tuvo que continuar en la costa, por suerte en la casa de un familiar que la pudo hospedar ahí, ¿no? Sin mayores costos. Pero tuvo la situación de que tuvo que ir a comprar una computadora y además se demoró bastante en el hecho. ¿Por qué? Porque les generaba los locales que venden tecnología cerrados y la única modalidad que le quedaba era mediante una compra online. Y a ella le generaba temor si lo compro, ¿cuándo me llega? Bueno, estuvo con muchas idas y vueltas al respecto al tema hasta que compró efectivamente y cerca de fines de abril le llega la computadora para poder conectarse y cumplir con sus tareas. Ahora bien, la empleadora no quería hacerse cargo del gasto de la computadora, porque decían, yo puse el software y puse a mi cargo la persona de sistemas para que hablara con vos y pudieran acceder, y tengo entendido que tuviste éxito en la gestión, yo no me voy a hacer cargo de la computadora. Bueno, la realidad es que tuvo que salir a probar, bueno, ahí por eso me llamó y intervine yo, tuve que salir a explicarle al abogado de la empresa de que esta persona tuvo que salir a comprar una computadora, no porque tenía ganas de ver Netflix y en mejor resolución o lo que fuera, sino porque tenía que continuar sus tareas que no había podido ser, que había sido infructuoso los días anteriores con el celular por más posibilidades que tuvo y que incluso estuvo varios días sin poder acceder a esa plataforma porque justamente no lo podía hacer desde el celular de forma exitosa. Entonces, a lo que voy, teníamos el artículo 76 de la Ley de Contrato de Trabajo que hablaba de que el empleador tenía que hacerse cargo de todos los gastos. Hoy, a partir de ahora, de hace unas poquitas horas, tenemos la Ley de Teletrabajo que expresamente pone en cabeza del empleador todo tipo de gastos de hardware y de software, y específicamente lo dice, que tenga ese trabajador para poder teletrabajar. ¿Sí? Quiere decir que directamente ya no hay acá discusión de quién me tiene que comprar la computadora para poder acceder. Acá no se discute. Y nunca y también la ley lo que específicamente establece es que nunca se le va a poner en cabeza al trabajador el cambio de esa computadora por el desgaste natural de la cosa o del programa o lo que fuera, sino que siempre va a ser el empleador quien tenga que proveer todas las herramientas para que ese trabajador
pueda trabajar de manera exitosa a los fines que fue contratado, ¿no? Y a los fines de que presta sus tareas. Y esto que decías de silla, el mobiliario, ¿cómo se manejaría? También, todo eso también tiene que hacerse cargo su empleador. Sí, gracias a Dios, ahora está todo bien establecido en la ley. Incluso menciona que los teletrabajadores tienen que cobrar exactamente lo mismo que una persona que trabaja de forma presencial en la empresa, no tiene que haber distinción. Habla también, incorpora, que también me parece interesante, el derecho sindical, quiere decir que las personas que trabajan en su casa también tienen el derecho, que a veces esto parece algo obvio, pero después trae muchos problemas, tienen derecho a poder afiliarse, desafiliarse, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el derecho sindical o el derecho colectivo de trabajo, también lo menciona específicamente esta ley de teletrabajo. Así que la verdad es que ha tenido muchas resistencias, como decía antes, por parte de los empresarios en cuanto a esto que les hacía ruido y que la verdad yo entiendo desde el sentido común, ¿sí? De que lo vean mal o que... Pero bueno, tenemos esta legislación siempre que intenta proteger al trabajador y entiendo que los argumentos que hicieron que esto saliera así tal cual estaba el proyecto, entendieron que estaba en desequilibrio el trabajador con respecto al empleador y por eso este principio de reversibilidad y de voluntariedad queda solo en cabeza del trabajador, y el derecho a la desconexión, que sería como lo más novedoso, la perspectiva de género. La verdad es que es una ley bastante novedosa y bueno, se ha tratado bastante rápido. También se le ha criticado el porqué de la urgencia, si precisamente esta ley iba a entrar en vigencia recién 90 días después de que finalice el acto, ¿no? Claro. Bueno, sí. qué sé yo, Había una pregunta recién que preguntaban qué pasa en el ámbito público, los trabajadores públicos. Bueno, esta ley en realidad es una ley de teletrabajo, ¿sí? No es una ley que pertenece a la ley de contrato de trabajo, porque si bien los empleados públicos, para los que no saben, tienen su régimen de empleados públicos, ¿sí? Que los deja afuera de lo que es el marco de la ley de contrato de trabajo, que es la que ampara a la mayoría de los empleados, excepto los domésticas, excepto el trabajo agrario o empleados de la construcción, otro que se me ocurre, ¿no? Excepto estas cosas, todos los demás encuentran su derecho en la ley de contrato de trabajo. Empleo público no, pero esta es una ley justamente de teletrabajo, con lo cual los empleados públicos deben solicitar los mismos derechos, digamos, que están volcados en la ley de teletrabajo. La verdad es que yo no me fijé si hoy específicamente tuvo algún agregado o alguna modificación o alguna especificación con respecto a empleado público. Creo que no. Si salió igualita lo que estaban diputados y fue aprobado en diputados, es lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, tengamos en cuenta que aquí el empleador ya no es una sociedad anónima, una SRL, sino que es el Estado, ¿no? Con todo lo que eso implica, con toda la burocracia y toda la cuestión que implica. Pero esta ley nada obstaculizaría que se utilice para el ámbito público. No sé si hay alguna otra pregunta, Eli, porque yo estaba charlando y no leí nada. Había una pregunta sobre la carga horaria, pero ya lo habías referido, lo habías mencionado. Sí, se hizo mención a la nueva ley en cuanto a que debe ser bien definida la jornada laboral, ¿sí? Y debe tener esta flexibilidad para justamente poder encargarse de las tareas domésticas. Bien. Acá me preguntan. Hay otra pregunta sobre empleados en relación de dependencia, no, monotributistas y freelancers. No, labalsa.ed. Lamentablemente esto es para los trabajadores en relación de dependencia. Todos los que somos independientes quedamos fuera de esto, somos los que venimos, digamos, sorteando todos los obstáculos. Argentina todavía está muy atrás en materia de derechos, a los trabajadores independientes. Yo soy una ferviente luchadora para que se empiecen a tomar más en cuenta los derechos de los trabajadores independientes, porque nuestra Constitución Nacional
en ningún momento habla del trabajo en relación de dependencia, sino que habla del derecho al trabajo y de la protección al trabajo en general. Yo hice mi tesis de maestría de Derecho Laboral, justamente fue sobre la protección a la maternidad en las trabajadoras autónomas, porque primero porque me tiene a mí como en primera persona, con 3 hijos, como abogada independiente. Tuve que atravesar la no licencia por maternidad, ¿sí? Y el desamparo total del Estado, aportando al Estado igual más que por ahí una trabajadora en relación de dependencia, y el Estado, besitos, ¿no? Besito en la frente, como digo yo. Entonces, bueno, ojalá en algún momento tengamos también una ley, así como salió con tanto éxito y tan rápidamente la ley de teletrabajo, los diputados presenten un buen proyecto de ley sobre el trabajo, la protección al trabajo en todos los trabajadores autónomos, especialmente las mujeres que tanto lo necesitamos, porque realmente se hace muy difícil sobrellevar el trabajo de manera independiente cuando uno es mamá, y sobre todo en la etapa del embarazo y los primeros meses del bebé. Así que ojalá haya algún proyecto de ley pronto sobre ese tema bueno, y sobre todos los temas, como el teletrabajo, que fue la pregunta que nos hacían recién ahí, porque aclaro, esta ley es para los trabajadores en relación de dependencia, ¿sí? Tal cual. Ojo, que yo lo subí hace poquito en algún post de acá, pero a veces hay relaciones de dependencia disfrazadas, y esto quiere decir que yo estoy trabajando en relación de dependencia, pero en vez de pagarme un sueldo, me pagan, digamos, me pagan el monotributo y yo tengo que entregar una factura a cambio de mi remuneración. Claro. Ojo, porque ahí en realidad estamos hablando de una relación laboral encubierta, una relación de dependencia, ¿sí? Encubierta bajo una locación de servicios, por ejemplo, o una locación de obras. Pero bueno, no me quiero ir tanto por las ramas porque eso ya nos desviamos de tema, ¿sí? Pero bueno, me parece que sí, que ahí estaríamos con todo el tema legal y con los temas más importantes en cuanto a la nueva ley de teletrabajo que ya está con nosotros y ya es parte de nosotros. Y ahora me encantaría poder escuchar algo tan importante como son las herramientas psicológicas. ¿Qué es esto del estrés? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo me doy cuenta si estoy estresada? Yo le contaba a él y a todos los que nos vieron en el vivo anterior de una situación particular mía, que llegó un momento que fundí motor, como digo, ¿no? Era imposible cumplir con las obligaciones profesionales con mis clientes, que si bien Tribunales estuvo con licencia extraordinaria, bueno, está hasta el próximo lunes, las cuestiones urgentes siguieron, ¿no? Las medidas cautelares, los embargos, los cobros, los incumplimientos de alimentos, por ejemplo. Uno siguió trabajando, gracias a Dios yo seguí continuamente trabajando en la profesión y cumpliendo con mis obligaciones con mis clientes, además de dar clases virtuales a mis alumnos de las universidades, que también en un horario específico y todo lo que conlleva armar la clase previa, durante, después, ¿no? Los exámenes. Y además de esto le sumamos a 3 hijos, 2 en edad escolar. Entonces llegó un punto que yo fundí motor y dije, hasta acá llegué, no se puede más, alguien haga algo, por favor. Y entonces acá es tan importante Eliana, que nos va a ayudar a saber cuándo estamos realmente ante una situación de estrés. Yo ya me di cuenta que claramente estuve, gracias a Dios la superé. Ahora el lunes que arrancan las clases y a mí me arrancan luego los plazos procesales también, no sé qué va a pasar, pero ahí te llamaré. Sí, te paso más herramientas. Bueno, en realidad definir el estrés es bastante complejo porque tiene muchísimas definiciones de acuerdo a donde lo veamos. Pero voy a tomar algunas. En principio explicar que el estrés, hay 2 tipos de estrés, uno positivo y otro negativo. Eustrés, el positivo, distrés, el negativo. El positivo lo que nos permite es sobrevivir ante determinados factores que pueden ser peligrosos o amenazantes para nosotros. Es una respuesta defensiva, ¿no? Donde activo
antigua, o sea, desde la prehistoria, digamos, nos ayuda, e incluso también a los animales, nos ayuda a estar protegidos ante cualquier tipo de situación que sea amenazante. Por ejemplo, si voy caminando por la calle y alguien me empieza a perseguir, activo un sistema que lo que hace es agrandarme las pupilas, concentrar la sangre en los músculos para poder tomar una, no decisión, porque en realidad es o luchar o huir, o a veces nos paralizamos. Ahora, en la vida cotidiana y con toda la modernidad, en realidad ya no es que no existan factores así tan físicos o algo tan percibible como esto, sino que muchas veces pueden ser factores cognitivos o pequeñas situaciones que nos generan esta sobrecarga. Esto de la adaptación también, que tuvimos que hacer como muy rápido, es que nosotros cuando tenemos algún tipo de situación, que estamos dentro de todo, dentro de la normalidad, entre comillas, cuando hay algo novedoso, tenemos que adaptarnos a esto y pueden pasar diferentes cosas. O volver al equilibrio anterior y está todo bien, o no podemos volver a ese equilibrio y empezamos a tener determinadas sintomatologías que, bueno, vos referiste, por suerte pusiste un freno antes de llegar a una situación mucho peor, en donde en principio empezamos a sentir esto, como que estamos sobrecargados, como que ya no damos más, cansancio, insomnio, a veces dificultades en nuestra alimentación, cambios del humor, irritabilidad, temor. Ahora, cuando esto se agrava, todo junto, sí, o algunos síntomas, también depende mucho de las personas. Pero ¿qué pasa cuando esto se agrava? En realidad empezamos a tener no solo sintomatología física, psíquica, sino que también física, ¿sí? Dolores de estómago, dolores de cabeza, incluso si esto persiste más, podemos llegar a tener algunas enfermedades. Entonces, por eso es tan importante, vos la otra vez me preguntabas si esto está bueno también referirlo, que hay un continuum entre el estrés, la ansiedad y depresión. Van como muy de la mano. ¿Por qué? Porque hay una cascada neuroquímica que pasa en el cerebro, donde tenemos algunas hormonas que son muy positivas para diferentes tipos de funciones, aprendizaje, memoria, entre otras cosas. Ahora, ¿qué pasa cuando se acumula una sobreestimulación de estas hormonas? Empiezan a ser neurotóxicas. Entonces, empezamos a tener sintomatologías como olvidos, dificultades para concentrarnos, que tan importantes en el trabajo, ¿no es cierto? En poder recuperar información en cuanto a la memoria, poder también, el sueño es también muy importante porque, bueno, además de ser reparador, nos permite fijar aprendizajes, y obviamente el estrés genera que muchas veces podamos tener problemas de insomnio. Sumado a esto que vos decías, Ani, el tema de la sobrecarga en cuanto a estar frente a una pantalla, que bueno, lo de la ley, esta desconexión, porque la pantalla justamente lo que nos genera, yo ya lo había explicado en el live anterior, es que irradia luz blanca, que el cerebro la interpreta como luz solar y nos estimula, como que no nos segrega la hormona del sueño, ¿sí? Seguimos despiertos, seguimos en estado de alerta. Entonces nos cuesta mucho más poder conciliar ese sueño. Sí, justamente
Eli, te interrumpo ahí un cachito porque acá están como locos todos con el tema, Sí, claramente. Es como hablábamos al principio, este tema nos atravesó a todos y nos encontró a todos teletrabajando. ¿Qué hablamos de voluntariedad, reversibilidad y derecho a la desconexión? Todo lo que tenemos ahora con la nueva ley y que va a estar en efectivo recién en 90 días. De un día para el otro nos atravesó a todos y hicimos lo tal que cual. hicimos como pudimos. Y acá recién me preguntaba Benorici, ¿sí? Dice, adaptarse de golpe es más complicado y encima no tenés certeza. Puede ser, pone. Y después también Claudia Fernández dijo, está bien tomar algo para dormir. Te tomo estos temas porque son justo los que estás hablando vos bueno, del tema de esto, Sí. de que hay complicaciones del sueño, ¿no? Claro, lo que pasa es que esto de no tener certezas implica estar en un estado de incertidumbre, justamente. Y el estado Claro, de incertidumbre genera a nivel cognitivo caos, porque uno no sabe qué es lo que va a pasar. Y esta dificultad para adaptarse en un terreno movedizo, porque mm, uno no sabe dónde se tiene que adaptar en realidad, ahora como que bueno, ya han pasado unos meses y uno dentro de todo va pudiendo tener algunos recursos, pero no todas las personas, porque todos los individuos somos completamente diferentes. Con claro. respecto a lo de tomar algo, bueno, yo no soy médica, no puedo prescribir medicación, pero sí me parece que hay que tomar lo que son los factores de higiene del sueño. En principio, como algunas herramientas, ya que estamos hablando del insomnio, que es algo que creo que ahí dice la ansiedad a mil, claro. Es que justamente, o sea, la ansiedad nos lleva y lo mismo la depresión, a una hipersomnia, que es dormir mucho, o a un insomnio en donde dormimos poco, dormimos mal, o sentimos que no descansamos, o nos despertamos muy temprano, o nos dormimos muy tarde. Entonces, lo que recomendamos los psicólogos es tener una buena higiene del sueño. ¿Qué significa esto? Tratar de no conectarnos a ningún tipo de pantalla una hora antes de ir a dormir. Eh, por otra parte, poner luces cálidas en casa, ya ir bajando la intensidad de la luz, de estímulos auditivos, poder comer algo liviano de noche, que no nos genere después malestar al dormir. También esto de no hacer ejercicio antes de ir a dormir, porque esto a veces uno dice, oh, ejercicio así me canso. Bueno, el ejercicio se trata de hacer a la tarde o a la mañana para activarnos, pero no horas antes de ir a dormir porque genera una activación corporal que después no podemos bajar tan fácilmente. Por otra parte, bueno, no tomar bebidas estimulantes como cafeína, bueno, mate, té, todo lo que pueda llegarnos o alcohol incluso, o drogas que pueda llegar a ser A mucho más sobreestimular. difícil, claro, sobreestimular nuestro sistema nervioso. Estas son Mm. algunas de las pautas de higiene del sueño que son muy importantes de seguir en el caso de las personas que tienen estos temas de insomnio, que bueno, hoy en día son muy frecuentes. Sí, ahí estaban diciendo justamente que hasta en el sueño siguen trabajando, ¿no? Que cuando duermen sí sueñan con el trabajo. Sí, 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 porque no se terminan de desconectar nunca, entonces sigue procesando la cabeza esto que nos pasa durante el día. También, bueno, pensemos esto ya que hablé del ejercicio, algunas de las herramientas que son recomendables para poder prevenir factores de estrés, que pensemos que el estrés no es Porque hoy en día está como, hablamos mucho del estrés, estoy estresada, estrés, pero en realidad es muy importante. De Sí. hecho, bueno, también otra realidad que a mí me parece interesante aportar es en los casos donde no solo hay familias donde son mamá y papá y los hijos, hay familias donde hay personas solas, creo que se dio vuelta la pantalla. Sí, sabes que siempre me pasa lo mismo. Me Es pongo a verdad. saludar, me pongo a Para ver saludar y se me da vuelta, ¿viste? Sí, sí, sí. Hay familias donde estamos a veces al cuidado de una persona o enferma o con una discapacidad,
física o mental. Hay personas que también se encuentran sobrecargadas, no solamente por el estrés en sí laboral, sino también el estrés que genera el día a día en la casa por otros factores, como muchas veces pueden ser estos, estar al cuidado de otras personas, y que a veces no solamente tiene que ver con, digamos, la familia y los hijos, sino que hay otros temas más que pueden llegar a generar una complejidad mayor. Así que bueno, como factores de prevención están una buena alimentación, hacer ejercicios. Yo siempre recomiendo, ya sea meditación o ejercicios de atención plena o mindfulness, que son ejercicios que nos ayudan a situarnos en el presente, porque, a ver, el que está en un estado de ansiedad o de estrés en general, el pensamiento se va para el futuro, para qué va a pasar, cómo voy a resolver esto. Entonces, ya sea que se vaya para el futuro o para el pasado, que vos la otra vez me decías como que era más frecuente en la depresión, y yo te decía que sí, que a veces está vinculado. Lo importante es poder, hay unos minutos de sol, tal cual, salir a dar una vuelta, aunque sea una vueltita manzana, tomar, ahí dice, pausas más largas. Lo que se recomienda en realidad con respecto a las pausas es hacer pausas cortas pero más frecuentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro lo que necesita es en una hora de trabajo aproximadamente, 1 hora y media, descanso de unos 10-15 minutos y volver a la rutina laboral. Porque si no lo oxigenamos, si no descansamos, ya es muy difícil que podamos mantener la atención en una actividad 8 horas seguidas. Exacto, Eli, ahí justamente lo que estaban diciendo, que se perdió justamente con el teletrabajo, dice, en mi caso se han perdido las horas de desconexión propias del trabajo presencial, reunión con clientes, reuniones internas, traslados. Claro, ahora uno se despierta, se lava los dientes y ya estás trabajando en la computadora y tal vez te quedaste ahí en la computadora 5 horas seguidas sin parar. Y antes era más frecuente el reunirte, el salir, no sé, el trasladarte incluso a ver un cliente, ¿no? Depende de la actividad de cada uno. Sí, es que además también convengamos que somos seres sociales y necesitamos del contacto con otro ser humano. Entonces, esto que estamos, si bien, bueno, nos conectamos por medio de la computadora, no es lo mismo. Realmente no es la misma interacción que uno va teniendo desde el vínculo cercano, desde el conversar, tomar su café, charlar de algo que no tenga nada que ver con el trabajo, a estar constantemente vinculándonos por este medio por un tema laboral. Ahí dice, me olvido de almorzar. Claro, no corto. Bueno, esto suele pasar, y cuando empiezan a haber un desequilibrio en nuestras rutinas, también empiezan a aparecer síntomas de estrés, de malestar, o sea, empieza a afectarse todo. Somos seres muy complejos, en realidad no es que somos como engranajes, ¿no? Cuando uno se mueve y está más o menos y afecta a los otros engranajes, a lo biológico, a lo social, a lo espiritual, a lo cognitivo, ¿no? Y a lo emocional. O sea que alguno de estos engranajes no se mueve con facilidad, empieza a perjudicar al resto. Entonces, lo ideal es, obviamente, mantener todo esto en un equilibrio, pero qué difícil, ¿no? Qué ¿Cómo hacemos? difícil, Bueno, claro. con esto que les decía, poder tener momentos de desconexión, poder tener momentos también de ocio, es muy importante. Eh, Organizarse dentro de lo que se Eso, pueda. Yo sé ¿no? que en casa es difícil, pero la organización es fundamental. Pautarnos horarios como, bueno, a esta hora voy a trabajar y en estos momentos tengo para descansar, para dedicarme a la casa, para hacer otro tipo de actividades, pero el momento de ocio también es muy importante. Ahí estoy tratando de leer. eh,
Sí, sí, a ver, lo que hablábamos al principio, ¿no? Un poco esto de que el teletrabajo, eh, en cuanto a beneficio y en cuanto a posibilidad de mixearlo con el trabajo presencial, es fantástico, porque uno también, hoy estamos hablando justamente del teletrabajo y el estrés, que es una de las consecuencias tal vez negativas que tiene el teletrabajo, pero bueno, no nos olvidemos que también tiene muchas cosas positivas el teletrabajo. Sí, tal cual. Justamente también se intenta incentivar al mercado laboral a través de esta ley de teletrabajo porque generaría, se intenta que genere más empleo, ¿no? Y además Sí, uno pasa más tiempo en su casa, puede pasar más tiempo en su casa, complementar más con la vida familiar, ¿no? totalmente. Costos de traslado, de comer Sí, afuera, también se ahorra un poco. totalmente. El ahorro en el viático. Sí, a ver, el tema es el siguiente. Obviamente que tiene sus beneficios y que a muchísima gente, incluso nos han escrito en el vivo anterior, que se sentían muy cómodos con esta modalidad. Y es cierto, porque hay veces que hay personas que se organizan mejor, que están más tranquilos en su ámbito de conocido, digamos, tenés ganas de, no sé, ir a agarrar una fruta a la heladera, vas y te la comes, o sea, como Claro, que hay más algunos relajado. beneficios están buenos. Pero ¿qué pasa con respecto al estrés? Como que como tuvimos que adaptarnos de golpe, eso creo que fue lo que desestructuró eh, nuestra, nuestro equilibrio, nuestra normalidad, entre comillas, digo siempre, porque, bueno, eso es un tema para Sí, filosofar, eh, tal cual. que es lo normal y que no. Pero bueno, la realidad es que desestructuró nuestro equilibrio conocido. Y cuando pasa esto, viene la incertidumbre, como hablábamos hace un rato, y hasta que volvemos a equilibrarnos nuevamente, eh, atravesamos por situaciones que son más complejas y que algunas personas logran reestructurarlos y otras personas no. Siguen en este malestar y que se puede, como decíamos hace un rato, extender a otro tipo de problemáticas. Claro, y ahí es cuando hay que estar atentos, ¿no? Y alertas, como bien vos decías recién, esto de que uno habla y tal vez banaliza el concepto del estrés, dice, uy, sí, estuve estresada o estoy estresada, o yo misma cuando recién decía, creo que colapsé, fundí motor, estaba recontra estresada, bueno, no, bueno, o sea, tuve suerte que salió todo bien, pero en el intento pudo haber sido peor si uno no, digamos, no lo toma con la seriedad que debería ser, ¿no? Y bueno, y puede frenar y puede tomar estas herramientas que vos también estás también explicando y tan útiles son de poder frenar, de respirar, de cada tanto, bueno, de organizarse, ¿no? Como Sí, de para hacer hacerlo más meditación, ameno. lo que se pueda, situarse en el presente. Eh, yo la vez pasada había dado una técnica que se llama de grounding, que es, bueno, o poner los pies en la tierra o bien, que sería como la traducción literal, o bien encontrar tres cosas para oler, tres cosas para ver, tres cosas para sentir. Es como la más fácil, digamos, de incorporar. Eso, Eh, Eli, me recontra sirvió. Lo dijiste en el vivo anterior y te juro que desde que lo dijiste, todos los días trato de hacerlo porque me parece buenísimo. muy buena técnica. Sí, Sí, repetila, sí. repetila, repetila Oh, así, así lo conocen. hay un libro que se llama Mindfulness en la vida cotidiana, en donde explica hacer pequeñas meditaciones haciendo acciones cotidianas, como bañarse, prestando atención a los cinco sentidos, lavar los platos, limpiar, lo que sea que te guste hacer, comer, y son momentos donde empezamos a tomar conciencia real de lo que estamos haciendo y esto trae muchísimos beneficios. La meditación está comprobado científicamente que trae beneficios a nivel Claro. corporal y a nivel psíquico. Entonces, es súper recomendable y ya hace muchos años se viene trabajando en psicología, pero digamos que ahora está mucho más de moda, por suerte, porque bueno, las investigaciones que se fueron haciendo en estos últimos años demuestran esto ya desde lo científico. Entonces, tiene mucho más peso, lógicamente. Exacto, sí, sí, sí. Pero bueno, la verdad es que sirve porque te sitúa en el lugar en el que uno está, justamente para esto que vos decías, de no pensar ni en el futuro ni en el pasado, sino en el presente.
y poder, bueno, nada, hacer foco en eso, ser anclarte. consciente, ¿no? Ser Sí, consciente de que sí, estoy hace 4 horas frente a una pantalla y tal vez tengo ganas de ir a hacer pis o tengo ganas de ir a tomar un vaso de agua, porque totalmente. ¿cuántas veces nos pasa que estamos aguantando porque estamos conectados a una pantalla, escribiendo lo que fuera y no nos escuchamos al propio cuerpo o que tenemos hambre o que tenemos ganas de tomar un vaso de agua, ¿no? Totalmente, sí, de esto se trata justamente, de empezar a ser más consciente con la mente y con el cuerpo, y también esto, de ser más amables con nosotros mismos, porque imagínate, aguantando el pis, teniendo sed, que no cuidándonos, bueno, esto nos sirve justamente para empezar a tomar mayor conciencia y también empezar a ser más amables con nosotros mismos y a cuidarnos mucho más. Otra cosa que yo quiero verla ahora, tenemos poquito tiempo, pero no quiero dejar Ay, sí. de decirlo, es el tema del burnout, que bueno, es un tipo de estrés más Ah, vinculado a lo laboral, en donde empieza a haber otro tipo de sintomatología, como por ejemplo el cinismo, dificultades para querer trabajar o enfrentar situaciones laborales. Por otra parte, nos empieza también a generar una sintomatología física como dolores de estómago, de cabeza, y esto realmente también son señales de alarma que hay que tener en cuenta cuando nos está pasando esto. A ver, como siempre digo, somos todos individuos muy diferentes, podemos compartir ciertas características, pero cada individuo tiene su propia historia, su propia personalidad, su recorrido, sus aprendizajes, etcétera, que lo hace único, pero que es muy importante que si estamos teniendo alguno de estas señales de alarma, podamos hacer una consulta con un especialista, puede ser psicólogo, un psiquiatra, un médico, pero empezar a dar el primer paso, porque eso es muy importante y a veces, también esta es una frase que siempre le digo a mis pacientes, llegamos al psicólogo como al dentista, ¿sí? Cuando ya no damos más y nos duele todo, y en realidad está bueno tener la señal de alarma y ver que algo nos está pasando y no ir cuando ya explotamos, sino tratar de ir antes para que también el proceso terapéutico pueda ser más fluido, pueda uno estar mejor, más rápidamente, porque cuanto antes agarramos estos síntomas, más fácil es trabajarlos y revertirlos. Cuando se prolonga esto en el tiempo y hay una cronicidad, bueno, no es imposible revertirlo, pero va a ser mucho más difícil porque empiezan a jugar también factores cognitivos, es decir, del pensamiento, en donde tenemos pensamientos a veces catastróficos, pensamientos que no son positivos, que nos llevan a sentirnos cada vez peor y que reestructurar todos esos pensamientos ya empieza a ser un trabajo mucho más complejo en una psicoterapia y bueno, realmente yo las pautas que hoy di son más bien en torno a lo conductual, a los cambios que podemos hacer en nuestras conductas, en nuestro día a día, pero ya un tratamiento que incluya cambiar o reformular algunas cuestiones que tienen que ver con el pensamiento, obviamente va a ser mucho más complejo. claro, bueno, pero está buenísimo que lo digas y para que se tome conciencia y se empiece a primero a escuchar más al cuerpo, a poner más el foco en el presente, a tener estos pequeños gestos de que uno pueda escucharse y saber qué nos está pasando y saber qué tenemos que hacer, ¿no? Estas pequeñas Sí, cositas que son nada, que pueden evitar cosas después mayores, tal que después cual. sí se hace como esta bola de nieve, ¿no? Que es cuando vos decís que uno Exacto. llega al dentista con la muela ya que no da más, o que lo vamos a ver a los psicólogos cuando ya estamos No con damos ataques de más. pánico, por ejemplo, ¿no? Exacto. Como algunos me preguntan cómo hago para darme cuenta, ¿no? ¿Cuándo tengo que ir? Bueno, en general es el cuerpo el que nos empieza a avisar. Es como cuando tenemos una emoción de enojo. A mí, bueno, cuando yo me enojo, por ejemplo, me late fuerte el corazón y empiezo a poner toda roja. Hay amigas que me dicen que abro así la nariz. No lo hago conscientemente, pero quienes me conocen lo identifican inmediatamente. A ver, esas señales de alarma son las que a mí
me facilitan poder hacer algo para resolver esa situación, ¿sí? Ya sea de miedo, de enojo, de tristeza, de lo que sea. Pero bueno, cuando esto supera ya, o sea, como un termómetro, va subiendo y ya estamos arriba de 37, 37 y medio, tenemos que empezar a prestar más atención y justamente no estallar, no esperar a último momento, ¿sí? Había una pregunta recién que decía el tema de la tecnología, si genera ansiedad. Ay, sí, sí, Gaby, sí, me que pareció. la preguntó. Sí, puede generar ansiedad puede generar ansiedad porque son muchos estímulos los que nos brinda, pero bueno, también el estar sobreinformado genera ansiedad. Cuando estamos con el noticiero prendido, el celular que nos tira toda la data de último momento, de 100.000 casos, de no sé qué, de no sé cuánto, esto también genera ansiedad, estar hiperconectado con noticias que, o sea, pensemos que la realidad es muy amplia, ¿no? Y que un noticiero lo que nos va a dar es un recorte de esa realidad y que hay otras situaciones también, donde gente se recupera, donde pasan cosas positivas y que a veces nos quedamos con esa información negativa y genera a nivel psicológico un montón de preocupaciones o de ansiedad misma. Claro, ahí Eh, justamente estaban diciendo esto, ¿no? Que la ansiedad puede generar la presión laboral más allá de la jornada laboral. Yo creo que sí, que claramente, ¿no? Cuando esta presión laboral va más allá de la jornada laboral, sí, te genera ansiedad, te genera de todo, ¿o no, Eli? No sé, vos lo sabés mejor que yo. Totalmente, sí, sí, seguro. Además, con esto que hablamos de la ley, de poder establecer horarios del trabajo, si tenemos nuestro horario de trabajo y encima seguimos después trabajando y no nos desconectamos nunca o siempre estamos pendientes de qué pueden decir o qué nos piden, seguramente, sí, sí, puede llegar La cabeza no no para, para y ahí sí, tiene que ver con el síndrome de burnout o del trabajador quemado, ¿no? quemado. Que directamente no, ya, digamos, no paramos, ahí también decían que trabajás, que soñás y pensás en el trabajo, no se para, no hay un límite. Entonces, Totalmente, sí. ahí sería, ¿no? El primer síntoma, ¿no? Como para tener en cuenta que también lo habían preguntado, me parece, no me acuerdo si recién fue o en el anterior vivo, que nos decían qué síntomas eran los más habituales del estrés. Sí, sí, bueno, en realidad se inicia con una sintomatología más desde el nerviosismo, lo que pasa es que, bueno, el burnout es más como este agotamiento, como cansancio, dificultad La para enfrentar irritabilidad también, ¿no? Uno se pone más irritable. irritabilidad, cinismo, y esto también pasa en la sobrecarga del cuidador, que es las personas que están a cargo de otras personas, que puede ser, como yo explicaba hace un ratito, personas que tengan alguna discapacidad o problema físico, en donde esta necesidad, digamos, de empatizar con el otro, donde tenemos que estar constantemente preocupados por ver si está bien o si está mal y depende alguien de nosotros. Esto también le pasa a las maestras, a las enfermeras, a los médicos, las médicas, donde tenemos profesiones, mismo abogadas, como decíamos la otra vez, Sí, profesiones donde hay otro que depende de nosotros y también empieza a haber este tipo de sintomatología, donde a veces tal vez huimos de ciertas personas o nos sentimos mal porque y nos viene la culpa, donde decimos, bueno, no quiero saber nada, no quiero enfrentar esta situación, o el cinismo hacia ciertas personas, que esto también es muy frecuente. Bueno, no es que somos malas personas, es lo que yo dije la otra vez en el otro vivo, sino que estamos atravesando una situación de sobrecarga del cuidador o burnout en el caso laboral, y ahí es muy necesario empezar a hacer algún tipo de tratamiento psicológico para poder disminuir esta sintomatología, trabajar con esos pensamientos disfuncionales que nos vienen y obviamente mejorar nuestra calidad de vida y de quienes nos rodean también en consecuencia. exacto, exacto. Bueno, Eli, quedan 30 segundos y se nos termina este ¡Wow! hermosísimo vivo y siempre es tan lindo escucharte que yo estaría toda la tarde, me quedaría acá
eternamente escuchándote, pues es súper interesante, lo explicás recontra bien, súper pausada, por eso me gusta mucho escucharte también. Así que quiero agradecerte una vez más tenerte acá, que ya sos Bueno, parte de Asesorate también, porque casi que seguro. estoy por implementar un rinconcito, te diría. Un Sí, beso estaría enorme. bárbaro.